Líneas y pronósticos. Iniciamos con el partido de Chicago versus el equipo de Washington. Tenemos a Washington dando 2 puntos, en el total 222 puntos y medio. El equipo de Chicago tiene récord de 9-3 con las líneas en los últimos 12 versus el equipo de Washington 6-1 en los últimos 7 partidos versus Washington 5-1 con las líneas en los últimos 6 jugando en la ruta y 7-1 en los últimos 8 jugando en la ruta versus el equipo de Washington. Me quedo con Chicago tomando los puntos. New Orleans versus el equipo de Charlotte. Tenemos a New Orleans dando 7 puntos, en el total 229 puntos y medio. New Orleans tiene récord de 6-0 en los últimos 6 partidos jugando en la ruta con las líneas versus el equipo de Charlotte. Me voy a quedar con New Orleans a cubrir los puntos. San Antonio versus el equipo de Indiana. Tenemos a Indiana dando 2 puntos y medio, en el total 232 puntos y medio. El equipo de San Antonio tiene récord de 0-5 en los últimos 5 partidos, 2-10 en los últimos 12 con las líneas versus el equipo de Indiana, 1-4 en los últimos 5 versus Indiana jugando en la ruta y 1-6 en los últimos 7 versus equipos de la conferencia este. Me voy a quedar con Indiana a cubrir los puntos. Boston versus el equipo de Miami. Tenemos a Boston dando 2 puntos y medio, en el total 219 puntos. El equipo de Boston tiene récord de 2-4 con las líneas en los últimos 6 partidos. Miami tiene 10-4 en los últimos 14 jugando en casa. Me voy a quedar con Miami tomando los puntos. Detroit versus el equipo de Nueva York. Tenemos a New York dando 7 puntos, en el total 218 puntos y medio. El equipo de Detroit tiene récord de 6-12 en los últimos 18 partidos, 1-7 con las líneas en los últimos 8 versus el equipo de New York, 0-8 en los últimos 8 versus New York. New York tiene récord de 4-1 con las líneas en los últimos 5 partidos. También tienen 7-3 en los últimos 10 versus equipos de la conferencia este. Me voy a quedar con New York a cubrir los puntos. Orlando versus Atlanta. Atlanta está dando 9 puntos y medio, en el total 225 puntos y medio. Orlando tiene récord de 2-8 en los últimos 10 partidos, 1-5 con las líneas en los últimos 6 versus el equipo de Atlanta, 1-6 en los últimos 7 versus el equipo de Atlanta, 0-5 en los últimos 5 partidos jugando en la ruta y 2-9 en los últimos 11 versus equipos de la conferencia este. Me voy a quedar con Atlanta a cubrir los puntos. Toronto versus el equipo de Brooklyn. Tenemos a Brooklyn dando 2 puntos y medio, en el total 227 puntos. El equipo de Toronto tiene récord de 3-6 con las líneas en los últimos 9 partidos, 2-5 con las líneas en los últimos 7 versus equipos de la división del Atlántico. Me quedo con Brooklyn a cubrir los puntos. Memphis versus el equipo de Houston. Memphis está dando 6 puntos y medio, en el total 232 puntos. Memphis tiene récord de 5-1 en los últimos 6 versus el equipo de Houston, 5-2 con las líneas en los últimos 7 versus equipos de la conferencia oeste. Houston tiene récord de 0-8 en los últimos 8 partidos y 2-9 en los últimos 11 versus equipos de la conferencia oeste. Me quedo con Memphis a cubrir los puntos. Utah versus el equipo de Minnesota. Minnesota está dando 8 puntos, en el total 228 puntos.
Utah ha dado más 6 de los últimos 8 jugando en la ruta versus el equipo de Minnesota. Minnesota ha dado más 4 de los últimos 5 versus el equipo de Utah. Me quedo con un partido de alta anotación. Denver versus Golden State. Golden State está dando 5 puntos, en el total 229 puntos y medio. Denver tiene récord de 2 y 5 con las líneas en los últimos 7 partidos, 1 y 6 en los últimos 7 partidos, 2 y 5 con las líneas en los últimos 7 versus el equipo de Golden State, 1 y 5 en los últimos 6 versus Golden State y 1 y 4 en los últimos 5 partidos jugando en la ruta. Golden State tiene récord de 5 y 1 con las líneas en los últimos 6 partidos y 14 y 1 en los últimos 15 jugando en casa. Me quedo con Golden State a cubrir los puntos. Phoenix versus el equipo de Portland. Phoenix está dando 5 puntos, en el total 223 puntos y medio. El equipo de Phoenix ha dado más 5 de los últimos 6 partidos jugando en la ruta versus el equipo de Portland. Me quedo con un partido de alta anotación. Estas han sido todas las líneas y pronósticos para el día de hoy.